Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Transformarte Podcast. Los espero por aquí con mucho amor, mucho cariño y dándoles las gracias de apoyarme en mi canal de YouTube, en mis redes sociales y claramente en mi podcast. Como les dije, la segunda temporada va a ser en video, va a ser un poquito ya más hacia la cámara, un poquito más relajadita, un poquito más profesional, y pues yo aprovecho para grabar todo en un mismo día porque pues el tiempo de producción, el tiempo de maquillaje, de peinado y demás pues tiene como su proceso, y aprovecho ese tiempo para poder salir de mucho contenido en un mismo día. Así que bueno, hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué significa el síndrome del impostor? Y vamos a hablar qué hacer cuando uno lo está padeciendo. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y bueno, empecemos. Bueno, hace un año o 2 años más o menos, yo estaba... inicialmente habíamos abierto la sanduchería, estábamos como con todo el tema del emprendimiento físico, de hacer como toda esta parte de emprender en pareja, que es retadorcísimo. Y llegó un punto donde yo estaba como tan saturada que yo dije, no, yo quiero emprender también, o sea, quiero retomar mis propios proyectos, quiero retomar como mi esencia, mis negocios, lo que a mí me gusta hacer, mi aprendizaje, mi estudio, esas cosas que ya hacen parte de mi vida y que no me cuesta porque ya lo adapté a mi identidad y a mi ser, a mi personalidad. Y cuando empecé a emprender, yo nunca me había topado con el síndrome del impostor porque yo siempre he sido muy lanzada, muy arriesgada. Entonces mi mentalidad desde siempre ha sido como que no, yo lo voy a intentar con lo que tenga y si me va mal, pues me fue mal y punto, pero ya lo hice. Y resulta que cuando empecé a emprender otra vez mis proyectos, empecé como a cuestionarme si de verdad yo quería eso, si de verdad me iba a embarcar en todo este mundo del contenido, de las redes sociales, del podcast. Esto fue justo antes de lanzar el podcast, porque el podcast inicialmente lo quería hacer con mi novio en conjunto, pero él a veces siente mucho ese síndrome del impostor. Y ese síndrome del impostor lo lleva a tener parálisis por análisis. Yo siempre le digo, tiene parálisis por análisis. Y él me dice, ay, no me diga sus conceptos raros que yo no le entiendo. Yo siempre le explico, vea, esto. Entonces, claro, esa parálisis por análisis de él me la estaba pegando a mí. Y sí, cuando uno está en una relación o cuando uno está en un entorno donde... la gente tiene miedos, la gente tiene creencias limitantes, donde de pronto no está desarrollando su potencial, sino que está haciéndole caso a esos miedos y cohibiéndose, a uno se le empieza a pegar. A mí me pasó eso fue el año pasado. No digo que eso esté mal porque pues todos tenemos procesos diferentes, los procesos de cada uno se deben respetar. Yo antes era muy autoritaria y yo quería como... O sea, yo en ese momento soy cansoncísima con el tema de emprender, estudiar, capacitarse, actualizarse, porque yo sé que la gente que está preparada puede aprovechar mucho mejor las oportunidades que se nos presentan en el camino cuando uno está preparado, tiene el conocimiento, y adicional a eso, pues obviamente ese conocimiento lo utiliza como un potenciador para salir adelante o salir de la situación en la que está o sacar a flote esa oportunidad que se le está presentando. Es muy difícil que una persona que no esté preparada le llegue una oportunidad y la sepa tomar de buena manera
y la sepa aprovechar. Les voy a contar una anécdota así rapidita. Cuando estábamos en todo el tema de mudarnos otra vez a Colombia, porque nosotros vivíamos en España, estábamos en Madrid y yo tenía miedo porque tenía que volver a estructurar un poco de cosas, y en toda esa estructuración pues tenía que sentarme, darle claridad a mi cabeza, ver qué camino coger, cuál era la mejor decisión. Y uno tiene muchos miedos, o sea, literalmente uno, la cabeza se le nubla, uno todo es pesimismo, uno cree que el mundo se va a acabar y resulta que no. O sea, siempre uno puede tener mejores decisiones, uno siempre puede tener nuevos caminos, y siempre en esos nuevos caminos va a haber incertidumbre, uno se va a sentir incómodo, porque es que la incomodidad trae crecimiento. No necesariamente crecimiento monetario. Es más importante el crecimiento personal y mental que el crecimiento monetario. Vea, yo aprendí en un libro que el escritor decía: vacíe sus bolsillos en su mente, que su mente va a llenar sus bolsillos. Y eso yo lo aplico siempre en mi vida. O sea, yo le digo a Sebastián, yo tengo que estar preparada porque cuando me llegue la oportunidad yo necesito saber tomarla. Y aún así, estando preparada, estando actualizándome y estando constantemente trabajando en mí, en mi mente, en mi vida y en mis proyectos, llegó un punto donde cuando llegamos acá estábamos como haciendo toda la inversión del restaurante, estábamos viendo cómo se optimizaba el presupuesto. Yo soy diseñadora de interiores, pero el diseño inicial del restaurante pues se nos salía del presupuesto, ya era muy desbordado y yo no había tenido en cuenta ese presupuesto. Entonces bueno, eso fue como muchos retos consecutivos, y yo era como el cerebro o sea, siempre hay un cerebro que es el como que vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, que es como la que dirige, la directora creativa de todo. He sido yo soy la directora creativa de la casa, porque la casa es como una empresa más. Soy la directora creativa de mis proyectos, aunque yo sé que muchas veces la estoy cagando y o sea, lo estoy embarrando lo que estoy haciendo, pero digo, si yo no me lanzo, ¿cómo aprendo? Porque yo no tengo un referente en este nicho, no puedo. Entonces el momento, así como yo aprendo, es lanzándome. Entonces para mí lanzarme y arriesgarme ya hacía parte de mi naturalidad, porque lo he hecho desde chiquita y a mí no me han cohibido cuando lo he intentado hacer, pues porque claramente ya lo había hecho, yo me arriesgo, yo tengo pensamientos y de una lo hago, tengo una creencia y de una trabajo en ella. Entonces eso no significa que uno sea perfecto, uno siempre tiene cosas por mejorar, siempre tiene cosas por aprender, uno siempre todo el tiempo es como una obra en construcción, o sea, literal. Yo siempre le digo a la gente, no le digan a nadie que, ay, no, ya otra vez está construyendo, está aprendiendo, está no sé qué. No, súper bacano. ¿Por qué? Porque entiende que uno todo el tiempo puede mejorar, puede aprender. Lo que uno hizo hoy lo puede hacer mejor. Ese producto mínimo viable que sacó lo puede volver un entrenamiento súper gigante y volverlo otra vez a relanzar mucho más grande y cada vez irlo creciendo. O sea, siempre somos un proyecto en construcción. Uno siempre está evolucionando, uno no es la misma persona todos los días. Y si usted está siendo la misma persona todos los días, entonces déjeme decirle que literalmente usted ya cumplió su propósito de vida. ¿Por qué? Porque es que si uno no tiene sueños, si uno no se trabaja, si uno no tiene retos, si uno no tiene metas, si uno no se arriesga, si uno no la caga, si uno no aprende, si uno no fracasa, es muy difícil que uno tenga resultados exitosos y pueda contar de su vida como una vida interesante, una vida llena de aprendizajes y enseñanzas que uno le puede dejar a otras personas. No necesariamente tienen que ser nuestros hijos, sino personas que nos están viendo, personas a las cuales no sabemos que influenciamos. Entonces siempre uno está influenciando a alguien y uno no se da cuenta. Siempre, sea de nuestro entorno cercano, sea de nuestro entorno lejano, sea de las personas que conocemos, sea sobre lo que compartimos, sobre nuestra esencia, siempre estamos influenciando a alguien. Entonces, cuando uno es consciente de eso, de que uno siempre está influenciando a alguien,
es mucho más fácil tomar decisiones, es mucho más fácil abrirse a tomar esos riesgos y a embarrarla, porque literalmente la gente le tiene miedo al fracaso, eso es lo que dice todo el mundo, pero yo creo que uno le tiene más miedo al éxito, porque uno no dimensiona todo el potencial que uno puede desatar cuando uno se enfoca y se trabaja en uno mismo, incluso cuando sabe que uno el miedo se lo está comiendo por dentro. O sea, literal, yo cuando me lanzo a hacer esto, yo siento miedo, pero igualmente yo cojo el miedo y yo, bueno, vamos, pero con miedo y todo, pero vamos juntos. Entonces, claro, aprender a pensar de esa manera, aprender a controlar esas creencias limitantes, a ir derribando esos techos mentales, no sé, a querer dar más de uno, lo hace a uno estudiar y aprender sobre los conceptos que puede uno tener, sobre los problemas que pueden llegar a uno cuando se está presentando X o Y situación. Y eso me pasó a mí cuando estábamos en todo ese proceso del montaje del restaurante, porque justamente estábamos como en una encrucijada, porque ese fue un momento muy complicado, porque estábamos en todo el tema de la remodelación del apartamento, que era como una inversión importante, y estábamos en el tema del montaje del restaurante, que aunque por muy sencillo que fuera, pues acabamos de llegar, todo estaba muy contabilizado, el tiempo estaba en nuestra contra, o sea, teníamos que decidir y actuar de inmediato, porque no había otro camino. Entonces yo dije, no, listo, el apartamento puede esperar, sí, es una urgencia, es una prioridad, pero necesitamos ingresos, necesitamos flujo de caja. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues necesitamos que el negocio ya esté montado, porque es que literalmente empezamos de la nada. Y bueno, fuimos a los bancos a ver cuánto nos prestaban, cogimos muchos caminos y empezamos a movernos. Y apenas empezamos a movernos, empezaron a llegar oportunidades y yo decía, ok, o sea, bien, o sea, necesitamos era movernos para que la energía empezara a fluir y empezaran a llegar oportunidades. Dentro de esas oportunidades me llegó a una a mí muy grande. Me estaban prestando mucho dinero, o sea, mucha plata. Y a mí me dio miedo, yo me cagué del susto. O sea, yo dije, no, yo no puedo coger esta plata porque no sé qué voy a hacer con esto. Y al final me da miedo quedar mal, me da miedo que yo no la sepa administrar y me da mucho miedo que no sepa presupuestar. Pues vean, ahorita, en este momento que yo ya tengo claridad, yo ya sé en qué invertir, yo ya sé cuáles son los proyectos, yo ya sé cuáles son las cosas que son necesarias, o sea, ya pasé todo ese proceso de aprendizaje. En ese momento no lo tenía, ese proceso de aprendizaje no, porque yo estaba con muchas cosas, no tenía claridad mental y cuando me dijeron como lo tomo, lo deja, tiene tanto tiempo, decida. Y yo, no, muchas gracias, en este momento no lo necesitamos, que con eso el negocio en este momento estuviera top. Y yo dije, no, gracias. Y en este momento, o sea, no me arrepiento, porque si lo hubiera cogido en ese momento, probablemente no le hubiera sacado el provecho que le hubiera sacado en este momento. Entonces ahí yo reconfirmé lo de el futuro es para los preparados. Todo el tiempo me repito eso, el futuro es para los preparados. ¿Por qué? Porque cuando lleguen ese tipo de oportunidades bueno, unas oportunidades mucho mejores, uno siempre tiene etapas en la vida donde le van a llegar oportunidades. Como que, te llegó, la tomo, la deja, chao, la que sigue. Y para que llegue otra de esa magnitud va a tomar mucho tiempo, que nos va a enseñar, la situación nos va a ayudar muchísimo. Y todo lo que el camino y todos los obstáculos que uno va teniendo lo van forjando a uno y el carácter de uno para poder tomar mejores decisiones en el futuro, pero que si uno no se prepara en todo ese proceso y ese camino y uno no aprende de los errores, no aprende de lo que ya pasó, no aprende del momento y no aprende a analizar y ver en serio en dónde necesita uno como desarrollarse más, cuando lleguen esas oportunidades va a pasar lo mismo, uno las va a dejar ir, porque uno literalmente no está preparado. Entonces, esa experiencia a mí me marcó porque en ese momento yo no estaba preparada para eso.
Incluso Dios es tan grande y yo lo amo tanto que llegó un ángel, porque yo digo que hay cosas que por más de que la persona no sea un ángel, llegan como cosas y situaciones que tocan a las personas y lo ayudan a uno, le dan un impulso, un empujón. No crean que nosotros somos superhéroes o no sé, superestrellas que en un año construimos negocio, remodelamos apartamento y de todo, no es así porque tuvimos ayuda. Entonces, gracias a esas personas que nos ayudaron y a esas circunstancias que nos enseñaron y que nos están forjando y nos siguen forjando, es que yo en este momento estoy preparada para una nueva oportunidad de esa magnitud, para poder tomar mejores decisiones y ahora sí expandir el negocio, expandir la idea, expandir todo. Probablemente en ese momento me hubiera cagado el susto, hubiera derrochado más de la mitad, hubiera hecho las cosas mal porque no estaba preparada. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el síndrome del impostor siempre nos va a decir qué es, primero que todo. Es un síndrome que nos dice que nosotros somos unos mentirosos, que nosotros no, o sea, yo, ¿qué le voy a enseñar a esta persona? ¿Yo quién soy? El por qué tiene que aprender de mí, yo qué le puedo enseñar, yo qué le puedo ofrecer si yo no he pasado nada duro en la vida, nada súper excepcional. O sea, eso es el síndrome del impostor. No creer que uno puede aportarle a otra persona, que uno puede aportarle a más gente, puede ayudar a más gente y literalmente es desconfiar y dudar de uno mismo. Eso es el síndrome del impostor. Uno duda de lo que está haciendo, uno duda de lo que es y uno duda de su capacidad y de su influencia. Así que influencer no es influenciar a millones de personas como es la palabra ahorita viral. No, influenciador es la persona que los hermanitos lo están viendo, los primitos lo están viendo, la familia lo está viendo. Es esa persona ejemplar que uno dice, uff, o sea, la admiro un montón por tal y tal cosa. Eso es una persona influenciadora, o sea, te influencia a hacer cosas, a soñar, a crear, eso es un buen influenciador. Entonces, todos somos influenciadores en diferentes escalas. Todos somos influenciadores en diferentes escalas. Nuestros papás nos influencian a nosotros, nuestra familia nos influencian, nosotros influenciamos a los que vienen atrás. Entonces eso es una cadena que nunca para, siempre somos buena o mala, ya depende de la persona, el camino que tome. Pero lo ideal es que seamos súper buenos influenciadores, que seamos una guía en el camino de otras personas, que seamos un potenciador y un motivador e inspirador en otras personas, que generemos esas emociones positivas y hacer ese trabajo, ser una persona influenciadora que tenga cosas muy positivas. Requiere mucho trabajo personal, de mucho crecimiento personal y de también decir y tomar la decisión de decir, yo voy a impactar la vida de más personas desde lo que soy, desde mi conocimiento, desde lo que sé. Y probablemente yo no crea en mí, pero hay millones de personas que van a creer en mí, hay millones de personas que me van a ayudar. Y así no hayan todavía millones de personas, te están viendo, tu círculo te está viendo, la gente está viendo lo que estás haciendo y cada vez lo vas a hacer mejor. O sea, uno cómo se vuelve mejor si no empieza de a poquito, uno cómo se vuelve mejor si todos los días no hace lo mismo. O sea, el éxito está en la repetición de hacer las cosas bien. Entonces es lo mismo, para entrenar es igual, hay que repetir los mismos ejercicios. No entiendo por qué hay gente que hace miles de variaciones de ejercicios cuando la clave es la repetición, la técnica, hacer las cosas bien una y otra vez. Cada vez uno lo va a hacer mejor, cada vez se va a poder alzar más peso, pues porque se está haciendo bien la técnica y se está dominando lo que se está haciendo a diario. Es igual que la comida, no entiendo por qué hay millones de recetas para llegar a un objetivo si uno puede tener las mismas recetas, armar su propio menú y cada vez controlar mejor las cantidades. Entonces, no se trata de que hacer más y más y más, sino de ser estratega en la vida.
no quemar todos los cartuchos de una, sino decir, este cartucho lo quemo ahorita porque este otro lo puedo necesitar mañana. Si ustedes salen a cazar y ustedes queman todos los cartuchos en un solo animal y no le dan, ¿cómo hacen después para comer? ¿Cómo hacen después para sobrevivir si quemaron todos los cartuchos de una? Mientras que se puede presentar otra oportunidad, ustedes ya están más preparados, saben más cómo darle y tienen más cartuchos para ir botando. O sea, hay muchas cosas en la vida que son metáforas que nos enseñan, desde la naturaleza propia hasta nuestras propias experiencias. Entonces, hay que aprender a ver, hay que aprender a analizarse, hay que aprender a despersonalizarse. Eso a veces me pasa mucho, que yo me salgo como de mí misma y yo me veo desde afuera. Entonces yo digo, no, pero es que yo estoy haciendo esto. Obviamente puedo impactar a mucha gente, no desde el ego, sino como desde la humildad y la sencillez, porque yo amo enseñar. Entonces, ¿por qué no voy a creer en mí? ¿Por qué no lo voy a intentar? ¿Por qué no voy a confiar? O sea, es mejor intentarlo que no intentarlo nunca y quedarse pensando cuando yo esté viejita, ay, yo lo hubiera hecho, mire dónde estaba. No, yo mejor lo hago, veo dónde puedo llegar, voy escalando, voy experimentando, voy buscando mi propia voz, voy buscando, voy aprendiendo a hablar mejor, voy aprendiendo a vocalizar mejor, me voy volviendo más rápida, me voy volviendo mejor. Entonces, claro, en todo este proceso de mi aprendizaje va a llegar a un punto donde yo pueda enseñarle a otra persona cómo atravesar todo este proceso que yo estoy viviendo en este momento. Entonces, el síndrome del impostor, yo creo, desde mi experiencia, que uno lo combate mucho viéndose desde afuera. O sea, no necesariamente diciendo yo soy lo mejor y yo soy no sé qué, y yo soy esto y esto. No, sino simplemente analizarse, escribir, yo tengo estas habilidades, preguntarle a la gente, o sea, ¿por qué me recordás? ¿Por qué crees que yo soy bueno? Mira, o sea, yo soy una influencia positiva en tu vida. Uno puede empezar por la propia familia, o sea, familia que uno tenga como que muy cercana y que uno le tenga confianza. Porque también hay familia de familia, entonces si su familia no es como su pilar principal, pues pregúntele a un amigo, pregúntele a su pareja, pregúntele a una persona que lo conozca a usted pues muy bien, y pregúntele, que le aseguro que si la persona lo quiere mucho le va a decir, no, vos sos buena en esto, vos sos buena en esto, claro que yo te veo como un referente, claro que yo te admiro. Entonces con esa simple acción de esa persona de decirte eso, te va a dar como la chispa para que empieces a combatir ese síndrome del impostor. Y no crean que la gente exitosa nunca pasó por el síndrome del impostor, al contrario, vea. Yo leí un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, que es, o sea, él y Tim Ferriss, él y Tony Robbins son como personas que yo admiro un montón sin ni siquiera conocerlas. Por su manera de pensar, por su resiliencia, por lo que enseñan sus seminarios, por lo que enseñan sus libros, cómo lo instruyen a uno, cómo lo educan a uno. Entonces es desde la parte mental. Hay que ir desbloqueando todas esas cosas, hay que aprender que el miedo siempre está, el miedo hace parte de nuestro instinto animal. Nosotros somos animales conscientes, y por ser animales conscientes no significa que vamos a hacer todo bien, que no vayamos a sentir emociones, porque somos seres humanos. Caemos en las mismas tentaciones, caemos en las mismas cosas, acciones negativas, en los mismos pensamientos pesimistas, en los mismos miedos, en la misma incertidumbre. O sea, somos seres humanos. Así como amamos, también odiamos, así como soñamos, también dudamos. O sea, somos una mezcla de muchas emociones. Entonces no pongan siempre todo a las emociones, sino que controlen sus pensamientos, controlen su propia vida y salgan con el miedo de la mano y a decir, bueno, vamos para adelante, porque necesitamos cumplir sueños, necesitamos ser felices, sentirnos realizados y hacer las cosas que amamos. Porque en este pleno siglo XXI, con el internet, con el celular, con las herramientas que tenemos, podemos hacer cosas gigantes. O sea, si ustedes ven una película de hace, no sé, 15 años,
que no es nada, porque literalmente no es nada, estamos chiquitos. Si ustedes ven una película de hace 15 años, la calidad era pésima y aún así existían esos televisores. Hace 30 años, peor aún. Entonces, a eso es lo que ahorita hablamos de vintage y todo lo ven chévere. Pues creen ustedes con el celular que tienen, hagan un estilo vintage, no sé, invéntense en algo, pero háganlo. No se limite, no se paralice. Yo siempre le digo a mi novio, no se paralice. Usted tiene mucho potencial, desarrolle su potencial. Por ejemplo, uno como ser humano no se puede enamorar del potencial de otra persona, ¿no? Que es que yo le veo el potencial y va a ser súper bueno y va a ser súper buen esposo y bla, bla, bla. Yo digo, no, yo me enamoro de lo que usted es, porque yo sé lo que es. Yo siempre le digo eso a mi novio y él es como que, ay. Y yo me enamoro de lo que usted es porque en el momento que lo conocí yo me di cuenta que era. Y hubo un tiempo donde yo estudio, aprendo, no sé qué, y yo quería como cambiar a mi pareja, como que, ay no, usted por qué no es así, por qué bla, bla, bla. Y llegó un punto en donde entendí que cada cual tiene su proceso. Si uno está viviendo en un proceso diferente, va a llegar un punto en que la misma vida lo va a separar a uno por esas mismas razones, porque los intereses cambian, porque uno está desarrollándose y la otra persona probablemente no, porque es muy difícil uno devolverse a quedarse en un lugar donde ya pasó, ya aprendió, ya pasó por esa etapa de conciencia. Y retroceder, al contrario, uno siempre está avanzando, su nivel de conciencia, su nivel de compromiso, su nivel de madurez, la edad, el tiempo, todos vamos para el mismo lado y todos esos procesos, nada se devuelve, sino que se avanza. Ni siquiera los aprendizajes llegan iguales, siempre llega algo nuevo para retarnos y que nosotros aprendamos. Entonces, cuando eso pasa y uno quiere cambiar a la otra persona, uno no entiende que uno se está enamorando entonces de una idea, de su potencial, de lo que puede desarrollar, de lo que puede ser, pero que todavía no es. Entonces, al final somos infelices con la persona en la que estamos. ¿Para qué usted va a estar con una idea si al final, pues obviamente es una idea? Es algo simplemente que está ahí, pero al mismo tiempo no está. Entonces yo siempre le digo a él como que desarrolle su potencial. Yo sé que usted tiene miedo, pero hágale con miedo. Por eso existe el restaurante, porque todo el tiempo estamos como que bueno, vamos para adelante, se puede, siempre se puede lograr. Ahorita no se vende, pero se va a vender muchísimo. O sea, la mentalidad siempre es de crecimiento, siempre. Y eso no significa que uno sea perfecto, porque como les digo, siempre aparece el síndrome del impostor. Y uno dice, ay no, ¿yo para qué hago estos videos y quién los va a ver? No sé, no sabemos, hagámoslo, siempre láncese, con miedo, con lo que sea, hágalo. No, que es que yo no tengo el super micrófono, no sé qué, para mi podcast. Un micrófono de solapa, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. No, que es que mi cámara no es 4K, no sé qué. Mi celular tiene una buena cámara. Es más, esta cámara era lo que estaba diciendo, es mucho mejor que las cámaras de hace 30 años, obviamente, y es de un celular. Antes hacían películas con cámaras horribles y hoy la gente las recuerda. Entonces imagínese cuando usted tenga su cámara 4K, cuando yo tenga mi cámara 4K, ¿cómo voy a recordar estos videos? Me va a dar mucha risa y me voy a sentir súper orgullosa de lo que estoy haciendo hoy para poder lograr lo que voy a hacer mañana. Entonces eso es tener una visión muy clara y saber uno para dónde va, con miedo, síndrome del impostor, parálisis por análisis y todo lo que conlleva vencer esos límites y creencias mentales. Así que nada, niños, los dejo ya con esto. Muchas gracias por estar en mi podcast. Nos vemos en el próximo podcast. Recuerde que estamos en Spotify, Apple Music, Amazon Music. Estamos en Google también, Google Music, y en YouTube. Suscríbanse si están viéndolo desde YouTube, que eso me ayuda a mí a llegar a muchas más personas. Y muchísimas gracias. Espero que este podcast les haya servido como motivación e inspiración para empezar eso que tienen en mente. Chao.